Buenos días, mi nombre es Ana Alejandrina Olivero Gasperi, estudiante de la Universidad Fermín Toro, estudiante de cuarto año, en este momento desarrollando por el sistema SAIA a distancia la materia de Derecho Tributario. En esta oportunidad vamos a conversar o vamos a dejar un breve mensaje sobre lo que son las características de la obligación tributaria, lo que son sus elementos y lo que significa los distintos domicilios con respecto a la obligación, a los tributos. Entonces podemos comenzar diciendo que la obligación tributaria es todo aquel hecho que contempla la ley, que describe la ley y sobre lo cual nace una obligación, estado, sujeto, pasivo. Entonces, la obligación tributaria, esta va a definir dónde nace, dónde nace, sobre quién recae esta obligación, cuál es su contenido y cuál es la manera o en qué momento se extingue esta obligación. Entonces, recordemos que la obligación tributaria nace en el momento que ocurre el hecho que describe la ley. Entonces, las características de la obligación tributaria, sin olvidar que los tributos son los impuestos, tasas o cualquier contribución especial. Entonces, la obligación tributaria tiene unas características bien simples. Primero, que nace donde ocurre el hecho, cuando ocurre el hecho que describe la ley. La fuente de la obligación tributaria está en la ley. Es una relación donde el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es sobre quien recae la obligación tributaria. Este es autónomo, la obligación tributaria, y es de carácter público y a su vez, por sus mismas características, es irrenunciable. Cuando surge o nace el momento de uno poseer la obligación tributaria, esta es irrenunciable. Ok, seguimos hablando de esta obligación tributaria que tiene unos elementos. Sus elementos están el sujeto activo, el sujeto pasivo, los responsables solidarios y los contribuyentes. Entonces, entendiendo que el sujeto activo es la parte del Estado o cualquier representante del Estado o instituciones, llámese Seguro Social, INSEE, cualquier ente identificado como Estado, el cual emana la obligación o genera la obligación del tributo. A su vez, este es el que la exige. A su vez está en contraparte del sujeto activo, se encuentra el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es sobre quien recae la obligación del hecho, sobre quien recae el hecho, la obligación tributaria de dar, en este caso de pagar. Este es el sujeto pasivo, pueden ser personas naturales o jurídicas. A su vez, estos sujetos pasivos pueden dividirse en contribuyente, en responsable solidariamente. Entonces, los contribuyentes son todos aquellos sujetos sobre los cuales recae la responsabilidad de la obligación. Esto se llama que son sujetos pasivos clasificados como responsables, porque aunque sin ser denominados contribuyentes directamente, sobre ellos recaen las mismas coacciones o características del contribuyente y están al igual que contribuyentes obligados a contribuir, de allí viene la palabra, con el Estado. Entonces, al responsable, aunque no ser contribuyente, en un momento que determina la ley, le atribuye las mismas características de contribuyente. Y el responsable solidariamente son todos aquellos, ejemplos como administradores, representantes de empresas, que ante determinadas situaciones se convierten en solidariamente responsables para coadyuvar la responsabilidad
del contribuyente o la responsabilidad del obligado tributario. Ese es con respecto a los elementos de la obligación tributaria. También tenemos con respecto a los domicilios. El domicilio para la persona, el domicilio para la persona natural en Venezuela, según el Código Orgánico Tributario, están contemplados en el artículo 31, 32 y 33 de esta ley. El domicilio, en el caso de la persona venezolana, se considera para la persona natural donde tiene ciertas condiciones. Primero, donde realice su actividad civil o comercial. Segundo, puede ser en su residencia cuando éste no realice actividad civil o comercial. Tercero, donde surja, este es para determinar el domicilio. Y tercero, donde surja el hecho que estableció la ley, donde lo hace obligado tributario. Entonces, si no se aplican los anteriores, si no tienen los distintos, no tienen los otros agentes para determinar su domicilio, entonces se dice que su domicilio es donde surgió el hecho donde resultó obligado de forma tributaria. Y el último caso es que si no se cumplen los anteriores, donde establezca la administración tributaria. Asimismo sucede para la persona jurídica. Va a ser, la primera es donde tenga sede la administración efectiva de la empresa. El segundo es donde realice, si no tiene una sede administrativa, donde realice su actividad comercial principal. Si no tiene una actividad administrativa, no tiene una sede donde realice su actividad comercial principal, se tomará el domicilio entonces donde surja el hecho que establece la ley, donde lo hace obligado tributario. De no encontrarse ninguna de estas, la que le asigne la administración tributaria. De igual manera, el domicilio para la persona en el extranjero va a ser la residencia que tenga el representante, su representante en el país. Si no tiene representante, la residencia que tenga, el domicilio que tenga, donde resida la actividad comercial que se realiza en su país, en Venezuela. Y de no tener esto, la que le asigne, donde ocurra el hecho que determina la ley, o del que determine la administración tributaria. Adicionalmente, con respecto al domicilio, hay una condición que el domicilio, cuando se modifica, se tiene un lapso previsto de no mayor de un mes, donde se debe notificar esta modificación del domicilio. Gracias por su atención.